Muy buenos días, son las 12 menos 25, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa diaria de los responsables técnicos de cada ministerio competente. Hoy con ustedes, como cada mañana, están el doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, el general Carlos Pérez Martínez, es el director del gabinete del jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general José Manuel Santiago Marín, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, y el comisario principal y director operativo de la Policía Nacional, José Ángel González. Buenos días a todos. Doctor, buenos días y adelante. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Como un día más vamos a dar los datos diarios relacionados con la evolución de la epidemia y posteriormente pasaremos a mis compañeros para que den la información de cada uno de sus sectores. A día de hoy tenemos un incremento de 3.968 casos nuevos. Es martes, sabemos que los datos del fin de semana se suelen corregir habitualmente el martes y este incremento supone un 2% más respecto a lo observado el día anterior. En todo caso, estos 3.968 son alrededor de 1.000 casos menos que el martes de la semana pasada, con lo cual las tendencias van manteniéndose a la baja. Además, tenemos 1.928 nuevos curados, lo que representa un 2,4% más de nuevos curados, para un total de 82.514 nuevos curados hasta la fecha. Aunque como estos últimos días el número de fallecidos sigue mejorando, lo cierto es que sigue siendo una cifra que nos preocupa. Tenemos 430 nuevos fallecidos. Ayer estábamos uno por debajo de los 400, esa barrera psicológica siempre gusta bajarla, pero lo cierto es que seguimos manteniendo una tendencia claramente descendente en los últimos días, con el número de fallecidos que representa estos 430, un 2,1 por encima de lo observado el día anterior. En cuanto a la ocupación de UCIs, en cuanto al incremento de casos ingresados en UCIs y al incremento de hospitalizados, también estamos en la línea de los días anteriores, con incrementos del 0,8 y el 1,2 respectivamente. Sabiendo además que tanto los nuevos ingresados en UCI como los nuevos hospitalizados corresponden prácticamente al 50% de ellos a una única comunidad autónoma. La evolución de las incidencias en los últimos 14 días, en el último periodo de incubación de este virus, sigue siendo una evolución correcta, va progresivamente descendiendo, aunque todavía quedan algunas comunidades autónomas en las que durante estos últimos 14 días ha habido incidencias relativamente importantes. En todo caso, tenemos también ya varias comunidades autónomas en las que la incidencia está muy baja y muy cercana a una situación relativamente controlable. Al margen de eso, no hay mucha más variabilidad. A nivel internacional, lo más destacable, o que ya está empezando a dejar de serlo, es el continuo incremento de casos en Estados Unidos, que ya va por encima de los 700.000 y que está teniendo entre 25 y 30.000 nuevos casos diarios. Todo lo demás, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, sigue poco más o menos lo observado en los días anteriores y tendencias aproximadamente similares. Y sin más, le voy a ceder la palabra ya al general Carlos Pérez, del Ministerio de Defensa. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Ayer lunes, las Fuerzas Armadas, las distintas unidades implicadas en la Operación Balmis, mantuvieron un esfuerzo a lo largo de toda la geografía nacional de 6.481 militares en un total de 216 localidades. Se cubrieron ayer todos los objetivos previstos, destacando 76 residencias de mayores, 7 hospitales, 13 centros de salud y 2 centros penitenciarios. Para hoy tenemos previsto actuar en 208 localidades y podemos destacar, entre otras, las siguientes actividades. Desinfección en instalaciones de IFEMA, el helipuerto de Ceuta, Centro Penitenciario de Lugo, las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía de Tarragona, Reus y Tortosa, las comisarías de la Policía Local en Prado del Rey y Bornos, y además en instalaciones sanitarias actuará en 6 hospitales, 18 centros de salud y 60 residencias de mayores. En cuanto a movimientos aéreos en este caso, además de la llegada ayer lunes de un avión del operador logístico del Ministerio de Defensa a la base aérea de Torrejón procedente de Shanghái con material sanitario, está previsto para hoy la llegada de un avión A400M
del Ejército del Aire con material sanitario donado por Estonia. La UME continúa con su labor de formación, en este caso a bomberos de Málaga, Dos Hermanas y el Cabildo de Lanzarote. La formación es en labores de desinfección. La logística es siempre una actividad callada, pero es imprescindible en cualquier actividad económica y también en una operación militar. El objetivo es hacer llegar las capacidades deseadas al lugar requerido, en el tiempo indicado y en la cantidad necesaria. Esa es la función principal de la Brigada Logística del Ejército de Tierra que quiero destacar hoy. Esta brigada presta, entre otras funciones, apoyo por medio del abastecimiento, el mantenimiento y el transporte de recursos materiales. Desde el inicio de la operación Balmis, a través de sus 6 agrupaciones, ha realizado el transporte de 50.000 kilos de material sanitario y 70.000 kilos de productos alimenticios para los diferentes bancos de alimentos. Además, ha realizado el montaje de tiendas de triaje en Valladolid, ha acondicionado espacios para la realización de pruebas rápidas del COVID-19 en Valladolid y Tenerife y está dando de comer diariamente a todo el personal del establecimiento provisional de acogida en Barcelona y al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid. Esta gran unidad ha actuado en más de 10 comunidades autónomas. Y, por último, me gustaría destacar que es de justicia recordar que, al igual que sucede con el resto de unidades de las Fuerzas Armadas, la Brigada Logística está participando en la operación Balmis mientras desarrolla sus funciones principales habituales. En particular, en el caso, como digo, de la Brigada Logística, es garantizar el sostenimiento de algunas de las misiones internacionales que España tiene en el extranjero, en concreto en Bosnia y Herzegovina, en Irak, en Afganistán, en Líbano, en Mali o en Turquía. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Le cedemos la palabra al general de Brigada de la Guardia Civil, José Manuel Santiago. Gracias, doctor. Buenos días. Durante el día de ayer, casi 39.000 guardias civiles de las diferentes especialidades volvieron a prestar sus servicios en toda España. De ellos, más de 19.000 lo hicieron patrullando las calles de nuestros pueblos, de nuestras ciudades y nuestras carreteras, y todo ello para responder a las necesidades de seguridad, atención y auxilio que demandan los ciudadanos. Dentro de estas actividades, quiero centrarme en las que se llevaron a cabo un total de 12.388 controles, en los que se identificaron a casi 137.500 personas y se interceptaron a más de 2.800 vehículos. Aunque debo insistir en el amplio respeto y grado de concienciación que tiene la ciudadanía, en el día de ayer tuvimos que tramitar más de 5.700 denuncias de tipo administrativo y detuvimos por delitos de desobediencia o resistencia a 28 individuos. En su gran mayoría se trataba de personas reincidentes. Sobre estos datos, me gustaría recalcar que, aunque la gran mayoría, ya lo he dicho en varias ocasiones en estas ruedas de prensa, aunque la mayoría de los ciudadanos continúan observando una conducta ejemplar, durante los últimos días hemos observado un repunte en el número de personas detenidas y denunciadas por incumplir las medidas del estado de alarma. Y por ello quiero recordarles que es fundamental para todos continuar observando estas medidas sin que se produzca ningún tipo de relajamiento. Y también quiero recordarles que no es el momento de bajar la guardia. Como venimos diciendo de manera habitual, una parte importante de nuestros esfuerzos también se han centrado en garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. Y aunque son muchos y ampliamente extendidos por toda nuestra geografía, me gustaría destacar aquel servicio que llevaron a cabo los guardias civiles de Almería, encargados de la distribución de material de protección y que hicieron llegar desde los ayuntamientos a 67 municipios de la provincia. O también el trabajo realizado por los guardias civiles de León,
que se encargaron de trasladar mascarillas que habían fabricado unos voluntarios de la localidad de Tabullo del Monte y las distribuyeron en 13 núcleos de población que forman el municipio de Villagatón. O igualmente, lo que sucedió en Barcelona cuando los guardias civiles de Vilanova y la Geltrú realizaron un traslado de material sanitario donado por un particular y que llevaron al Hospital de Sant Pere de Ribes. Pero además de hacer frente al COVID-19, la Guardia Civil también está trabajando en otros frentes. Me refiero en este caso al uso de Internet con fines delictivos. Cabe señalar una comunicación operativa que la Guardia Civil realizó a la policía sueca, poniendo en el conocimiento de esta policía que un ciudadano de ese país había comprado a través de Internet un total de 31 armas detonadoras en los últimos 3 meses. Este elevado número de armas, su potencial uso ilegal o también que este individuo tenía antecedentes por tráfico de drogas, motivó su puesta en conocimiento a las autoridades policiales suecas a través de Europol. De esta manera, y merced a la colaboración con la policía sueca, esta policía pudo establecer el origen y el modo en el que este individuo, había adquirido gran número de armas y que tenía en su poder, y precisamente la policía sueca procedió a su detención por un delito de amenazas con armas de fuego. Y termino diciéndoles que los guardias civiles seguiremos desempeñando nuestras misiones, fundamentalmente en 2 facetas: vigilar el cumplimiento de la ley y auxiliar a las personas que más lo necesitan. Muchas gracias y un día menos. Muchas gracias, general. Le cedemos la palabra al comisario principal, José Ángel González. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. En las últimas 24 horas, el número de personas detenidas ha sido de 69, que sumados a los detenidos desde la entrada en vigor del Real Decreto hacen un total de 2.654, lo que supone un incremento del 2,7%, siendo la cifra más baja desde el inicio de la crisis y suponiendo una bajada del 13,75 con respecto al día de ayer, lo cual es una buenísima noticia. Respecto a las sanciones pasa lo mismo. En las últimas 24 horas se han tramitado 3.955 actas, que supone un total de 169.675 desde el comienzo. También supone una bajada con respecto al día de ayer del 8,74. Respecto al cierre de fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 300 denegaciones de entrada y se han controlado 15.777 vehículos y se han realizado 3 detenciones. En cuanto a la monitorización de las redes, y tal y como he dicho en anteriores comparecencias, los delincuentes siguen aprovechando el confinamiento para intentar llevar a cabo todo tipo de estafas. En esta ocasión, nuestros ciberagentes han detectado una nueva modalidad a través de WhatsApp, en la cual los delincuentes se hacen pasar por agentes de Policía Nacional, enviando mensajes a través de esa aplicación de mensajería instantánea, cuyo perfil identificaban incluso con un escudo de la Policía Nacional. Están mandando mensajes de forma aleatoria en los cuales informan al ciudadano que su dirección de correo electrónico está inmersa en una investigación policial, solicitando información personal y bancaria de los destinatarios para poder comprobarlos y de esa manera evitar que se tomen medidas judiciales contra ella. Es evidente que la Policía Nacional no trabaja así. Si ustedes están relacionados con una investigación, serán citados para ir a comisaría o irán agentes a su casa, pero nunca se les solicitarán datos personales mediante llamada telefónica, ni mucho menos mediante una aplicación de mensajería. Como acostumbramos a decir en nuestras redes sociales, no piquen. Si existe una tipología delictiva deleznable, es la pornografía infantil. La Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional es un referente nacional e internacional en la lucha contra la explotación sexual infantil a través de Internet. Desde el inicio del estado de alarma, la labor de los ciberagentes para detectar a los pedófilos no ha cesado, realizándose un exhaustivo análisis de la distribución de material pedófilo en la red, a través de nuestro correo electrónico denuncias.pornografía.infantil@policia.es. Durante el mes de marzo hemos recibido 500 comunicaciones.
Los rastreos que los grupos de investigación realizan en las aplicaciones peer-to-peer han permitido constatar que se han descargado miles de archivos de pornografía infantil. Además de la continua vigilancia en redes, actuamos ante los casos de manifiesta gravedad, en los que se pone en peligro la integridad física de los menores, como la reciente detención de un pederasta en Barcelona como presunto autor de abusos sexuales a un menor y que además producía materiales de estas características. Todos estamos pasando más tiempo interactuando en Internet, incluyendo a los menores. Por ello, es imprescindible que exista una adecuada vigilancia por parte de padres y adultos, a fin de evitar que los más pequeños puedan ser víctimas de delitos de ciberacoso, extorsión o corrupción de menores. Termino. Quiero dirigirme nuevamente a vosotros, a quienes cada día os vestís el uniforme de la Policía Nacional, para seguir combatiendo con eficacia y con sacrificio contra esta pandemia. Sé que los aplausos que se oyen cada tarde y que una parte van dedicados a vuestra actuación llevan implícito el reconocimiento de toda la sociedad a la que servimos y que son, sin duda alguna, acicate y estímulo para mejorar en vuestro constante y diario servicio a España y a los españoles. Por ello, en nombre de la sociedad a la que servimos, quiero públicamente agradeceros el esfuerzo, el compromiso y la capacidad de sacrificio y, fundamentalmente, el buen hacer en el servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario. Le cedemos la palabra a la secretaria general de Transporte y Movilidad, María José Rayo. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Paso a hacer un breve resumen de la utilización del transporte en el día de ayer, lunes y primer día de la sexta semana de confinamiento. Los servicios de cercanías en todos los núcleos y rodalíes tuvieron ayer un nivel de utilización similar al de la semana pasada y en esta hora punta de hoy mismo también se manejan cifras similares a las de ayer, ligeramente inferiores, pero sin que sean datos que llamen la atención o que sea destacable reseñar. Hoy tenemos algunas fotografías y tenemos oportunidad de verlas en las que se ve el interior de los trenes en la utilización esta mañana, donde quizá lo más destacable es la utilización generalizada de mascarillas por la gran mayoría de los usuarios, desde luego también signo de gran responsabilidad. También puede observarse que todos los usuarios van buscando esa distancia social al situarse en el interior de los trenes de cercanías. Indicar también que ya hace 2 días expuse en esta misma rueda de prensa que se están instalando marcas en los andenes para mantener esa distancia social y ayer pudimos ver un vídeo de cómo los usuarios se iban situando en esas marcas en los andenes de la estación de Atocha. Pues bien, se ha ampliado, ya se han instalado en la estación de Sants en Barcelona y a lo largo de la semana se van a instalar también en Paseo de Gracia, también en Barcelona, en Valencia Norte y en Valencia Cabañal. Por otra parte, en los servicios comerciales de Renfe, en el que veníamos manteniendo la semana pasada un rango de 1.500 usuarios al día, siempre hay que compararlo con las mismas cifras del año anterior, que estábamos en el entorno de los 90.000, estamos en ratios de utilización muy bajos, pero ayer sí que se mantuvo un cierto repunte respecto a esos 1.500, la cifra de utilización fue de 2.150, que sigue siendo un dato muy bajo de utilización. En el transporte de viajeros en autobús de larga distancia también tuvimos ayer un ligero incremento respecto a las cifras de la semana pasada. Estamos en niveles de demanda en torno a un día normal del 4% y en el entorno del 10-12% superior a la semana pasada. En todo caso, cifras también muy bajas. Y también el transporte aéreo, continuidad. Estamos en el entorno de las 300 operaciones diarias en toda la red de aeropuertos de AENA. Concretamente, ayer hubo 293, en las que destacan las 78 operaciones de conexión con las islas o entre islas y los 85 vuelos de conexión con países de la Unión Europea.
En la utilización de los vehículos ligeros en los accesos a las grandes ciudades estamos también en cifras un poquito más altas de utilización de movilidad respecto a la semana pasada, del entorno de 2 o 3 puntos porcentuales. Pues si en la semana pasada teníamos una reducción de un 70%, pues esta semana tenemos reducciones del 67%, del 68%. Tampoco son cifras que marquen una gran diferencia, pero sí que se observa un ligero incremento en todos los modos de transporte. Informar también que, como viene siendo habitual y todos los días indico, continuamos publicando en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana los datos del estudio de movilidad a través de tecnología Big Data, en el que se recogen los viajes tanto andando como en transporte público como en transporte privado a partir de 500 metros y que nos van marcando un termómetro de cómo se mueve este parámetro de la movilidad en los distintos territorios de España. Hoy, concretamente, podemos ver, a modo de ejemplo, un mapa del nivel de confinamiento de las provincias de España. A ver si tenemos la oportunidad de verlo. En el que claramente se ve que las provincias que tienen un nivel de confinamiento mayor son Madrid, Barcelona, Málaga y Asturias. Y, por supuesto, muy por encima del resto, todos los territorios no peninsulares, las islas, tanto Baleares como Canarias, y las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Y en este sentido, recordar, que seguro que han tenido la oportunidad de leer, que una gran empresa tecnológica ha hecho un análisis del nivel de confinamiento a través de teléfonos móviles en todo el mundo, y España aparece como el país en el que ese nivel de confinamiento es más restrictivo y es más efectivo. Indicar, por otra parte, que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una orden ministerial en la que se prorroga el cierre de fronteras exteriores de la Unión Europea en línea con la recomendación de la Comisión, y esta ampliación de cierre de fronteras se mantendrá entre el 22 de abril y el 15 de mayo. Manteniendo las excepciones que ya existían con la frontera de Andorra y el puesto de inspección fronteriza de Gibraltar, y también están cerradas las salidas y entradas a España a través de Ceuta y Melilla. Y, por último, indicar que ya venimos desde hace tiempo informando a través de la página web del Ministerio de Transportes de servicios de interés para los transportistas profesionales, servicios de restauración, servicios de alojamiento, las estaciones de servicio declaradas como servicios esenciales, y hoy se incorpora una nueva información relativa a los talleres que dan servicio para la reparación y atención a los vehículos industriales y profesionales. Esta información, que se recopila con la participación de las asociaciones del sector, estará a disposición de todos los profesionales, y cualquier taller que considere que tiene interés en aparecer en la misma tendrá oportunidad de hacerlo. Continúa el reparto de mascarillas a todos los profesionales del transporte profesional, tanto de mercancías como de viajeros, a través de la red de oficinas de correos y a través de las comunidades autónomas cuando se trata de servicios de competencia de estas comunidades autónomas. Ayer se inició el reparto de otros 2 millones de mascarillas. Y termino ya mis palabras hoy con un reconocimiento especial a todos los conductores de autobús, autobuses urbanos, autobuses periurbanos, autobuses de larga distancia, de empresas públicas y de empresas privadas, que con su trabajo día a día garantizan ese servicio esencial que permite a los ciudadanos acceder a sus puestos de trabajo cuando tienen que asistir a ellos, o a los servicios esenciales. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Bueno, hacemos una breve indicación de 2 o 3 aspectos que son interesantes reseñar de cómo evoluciona la epidemia. Al principio de mi intervención comentaba que el incremento de nuevos casos confirmados respecto al día de ayer era el 2%, pero creo que es interesante hacer un poco de detalle. Únicamente 3 de las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, únicamente 3 de estas tienen incrementos por encima de ese 2%. Las comunidades autónomas van progresivamente llegando a niveles de transmisión mucho más bajos de los observados en las últimas semanas, y obviamente progresivamente se irán proponiendo medidas que nos vayan llevando despacito, pero sólidamente hacia la normalidad en cuanto a términos de movilidad.
Sin embargo, sí que es importante entender que los cambios en la movilidad, el levantamiento de restricciones, incluso las reducciones que nos ha comentado, aunque sean muy pequeñas, en la movilidad, o los incrementos en la movilidad que nos ha comentado la Secretaria de Transportes y Movilidad, no son, sin ser graves, sin suponer un riesgo excesivo, deben de ir acompañadas con la escrupulosa observancia de las medidas de protección personal, de las medidas que reduzcan el riesgo de transmisión cuando tengamos contactos entre nosotros. Sabemos que nuestra sociedad es una sociedad muy afable, es una sociedad que nos gusta juntarnos y compartir, pero lo cierto es que durante unas cuantas semanas, incluso cuando se empiecen a levantar las medidas que están impuestas, habrá que ser todavía muy cuidadoso con el tipo de relaciones personales que mantenemos. Fuera de eso, la evolución de la epidemia, como comentaba, va bien. Es cierto que a nivel internacional seguimos siendo el segundo país con más casos, obviamente muy por detrás de Estados Unidos, aunque hay algunos países que están más o menos en los niveles que nosotros estamos, tanto de número de casos, de incidencia como de letalidad. En este sentido, la incidencia en España sigue bajando. La incidencia siempre nos referimos a la incidencia acumulada de los últimos 14 días, que es el último periodo de incubación y que es la que en el fondo nos marca cómo está evolucionando la epidemia. Sigue bajando, al igual que está bajando en algunos otros países, con algunas excepciones. Por ejemplo, Reino Unido, en los últimos 14 días sigue manteniendo una tendencia ascendente, al igual que lo hace Turquía, que lo hace Rusia, que lo hace Bélgica y que lo hace algún otro país europeo. Pero en principio la epidemia parece tener una tendencia despacito, con diferentes velocidades en los diferentes países, pero una tendencia progresiva hacia su control en la mayor parte de los territorios. Y sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas, secretario. Muy bien, pues vamos allá. Hay varias líneas de preguntas hoy muy claras en relación, por ejemplo, con el retraso del estudio de seroprevalencia. Doctor Simón, formulo varias preguntas en este sentido. Por ejemplo, Televisión Española dice: el retraso en el comienzo del estudio de seroprevalencia retrasará el comienzo de la desescalada o no se espera a los resultados, no se esperará a los resultados. ¿Quién hará finalmente las pruebas de ese estudio? También pregunta Televisión Española. A lo que añade El País: en un principio se dijo que la desescalada se apoyaría en ese estudio. ¿Cuándo se prevé que esté listo? ¿En qué se apoyará hasta entonces? Bien, el estudio de seroprevalencia, que no es un estudio fácil, es un estudio complicado, está coordinándolo el Instituto de Salud Carlos III, de acuerdo con todas las comunidades autónomas. Ha habido algunas pequeñas variaciones en el procedimiento, básicamente para garantizar esa buena coordinación con las comunidades autónomas y sus servicios asistenciales. No tengo todos los detalles ahora mismo del calendario que se ha propuesto. Sé que ha habido algún retraso para garantizar este proceso de coordinación y la última información que tengo es que en los próximos días se iniciarán las actividades, empezando por un piloto, pero lo cierto es que no puedo darles los detalles específicos de las fechas. En cuanto a la importancia de este estudio para la transición hacia las siguientes fases, obviamente es muy importante el saber el número real de personas en nuestra población, o al menos una estimación precisa o lo más precisa posible del número de personas que se han infectado en nuestra población. Es importante, pero no es el único parámetro necesario para poder iniciar procesos de cambio de fase o de cambio de las medidas que estamos utilizando ahora mismo para controlar la pandemia. Es una información importante, pero como digo, no es la única. No son solo cuántos casos hemos tenido y, por lo tanto, podemos intuir hasta cierto punto que tienen un cierto grado de inmunidad, sino también tenemos que valorar la transmisión real que se está observando en estos momentos, el número bruto de casos y que por lo tanto siguen suponiendo riesgo para la población, el número de ellos que están aislados de manera adecuada y luego las capacidades instaladas que tenemos, porque si bien los diferentes parámetros se tienen que valorar de forma conjunta y las variabilidades en ellos en diferentes territorios pueden tener diferentes niveles en cada uno de ellos, pero que la combinación sea la adecuada, se debe también unir a la capacidad instalada asistencial. Lo que no podemos es permitir que ante el riesgo de nuevas ondas epidémicas, aunque potencialmente menores, pero ante ese riesgo no podemos permitir que nuestro sistema sanitario vuelva a sufrir la tensión que ha sufrido durante esta primera onda. Por lo tanto, al margen de todos los parámetros asociados a la transmisión
y a la evolución de la epidemia, tenemos también que garantizar que las capacidades de nuestro sistema sanitario se mantienen de forma correcta para evitar esos riesgos de colapso que hemos vivido. Al hilo de esto se insiste por parte de varios medios en aspectos de la desescalada. Por ejemplo, el Punt Avui pregunta, a la hora de planificar desconfinamientos asimétricos, ¿se puede dar la paradoja de que en un territorio con más casos pudiera relajarse antes porque hay más inmunidad de grupo? Pero Cambio 16 lo pregunta desde otra perspectiva, ¿por qué los expertos sanitarios recomiendan que la desescalada en cuanto al fin paulatino del confinamiento sea homogénea, no diferenciada y asimétrica, como proponen algunas comunidades? Bueno, los criterios y las formas en las que se debe de transitar deben de ser similares. Ahora, eso sí, hay zonas en las que quizás la aplicación no tiene que ser en el mismo momento. Ahora mismo tenemos, de acuerdo a los informes y a los estudios que están realizando en las diferentes comunidades autónomas, de hecho son informes que están disponibles en abierto, hay comunidades autónomas o provincias más concretamente, e incluso si vamos a territorios insulares, a algunas islas, en las que obviamente los riesgos de transmisión ahora mismo son nulos o cercanos a nulos. Con lo cual es obvio que la aproximación a diferentes territorios puede variar. Pero eso sí, el problema en la península es que los territorios están unos unidos a los otros y la movilidad de las personas entre ellos, incluso por motivos laborales y por cualquier otro motivo, puede ser muy importante, con lo cual hay que tener cuidado, primero, de identificar correctamente el tamaño geográfico, administrativo, en los que se tiene que trabajar y, por otro lado, en la escala de tiempos en los que se debe de hacer este tránsito. Lo que sí que es importante es entender que las medidas que se tienen que aplicar, el mecanismo y las formas en las que se tienen que hacer las cosas sí que tienen que ser claramente homogéneas. En cuanto a las paradojas, vamos a ver, se pueden dar paradojas. Realmente, para garantizar que la inmunidad es un aspecto suficiente sobre el que basar las medidas de desescalado, una palabra que cada vez me gusta menos, pero bueno, ahí está, aunque el que la inmunidad sea, como decía, un parámetro en el que podamos basar nuestras decisiones sobre el tránsito hacia nuevas fases, es complicado. Los niveles de inmunidad que deberíamos de tener son muy altos. Es cierto que en ese aspecto el estudio de seroprevalencia que mencionábamos antes puede aportar, porque nos puede dar valores reales del número de personas que han padecido la enfermedad y, por lo tanto, que han sido infectados, aunque no hayan padecido la enfermedad, y que, por lo tanto, pueden o podrían estar inmunes. Pero lo cierto es que no esperamos que el porcentaje sea tan alto como para que pueda ser un valor único. Sí que puede darse la paradoja de que comunidades con más números de casos, pero por sus características sociales, económicas, poblacionales, etcétera, pueda tener más recursos para enfrentarse a los casos, su seguimiento, su aislamiento, su control y el detección, aislamiento o cuarentena y seguimiento de los contactos de esos casos, sí que podría ser situaciones en las que con diferentes números de casos algunas situaciones puedan estar más avanzadas o menos en un proceso de tránsito. Pero sí que es cierto que son decisiones que se deben de tomar con mucho cuidado. Los técnicos y los diferentes equipos de técnicos y expertos que estamos trabajando en todos estos conceptos, haremos las propuestas que vayamos considerando más adecuadas y que ya están algunas de ellas discutiéndose muy en profundidad, pero obviamente las tomas de decisiones al final son de niveles muy superiores al nuestro. Más en relación con el estudio, con Salud le pregunta ¿qué decidió ayer exactamente el Consejo Interterritorial? Las comunidades han apuntado que sean finalmente ellas y no los técnicos del Ministerio quienes lo van a desarrollar. ¿Por qué se ha decidido así? ¿Hasta cuándo, por cierto, se desarrollará el estudio? El estudio de prevalencia, entiendo. Sí, el desarrollo va a estar guiado por el Instituto de Salud Carlos III y apoyándose en el Ministerio, pero sí que es cierto que, como les he dicho hace un momento, se está estableciendo una coordinación muy importante con las comunidades autónomas. Obviamente, este estudio no se puede hacer sin ellas. Ha habido que establecer unos mecanismos de coordinación adecuados y esto ha supuesto algún tipo de retraso. También ha habido algún tipo de retraso por algunos otros motivos, fundamentalmente organización logística y algunos otros detalles, pero el estudio va adelante sin mayores problemas, salvo estos
retrasos que he comentado. La duración del estudio, tengo el documento por aquí, se va a hacer en varias fases. Son fases de semana en semana. Los resultados se tendrán incluso resultados parciales a partir de las primeras acciones. No les puedo decir exactamente, como les decía hace un momento, la fecha en la que tendremos estos resultados, pero entiendo que no será muy tardía y que sí que nos permitirá valorar o apoyará, obviamente, la toma de decisiones en todos los procesos que nos quedan por desarrollar en el control de esta epidemia. Hay varias preguntas hoy también para el general Santiago Marín. Agrupo varias. El Mundo le pregunta, general, la instrucción de la Guardia Civil son literalmente sus palabras del domingo sobre el trabajo de este cuerpo para minimizar el clima contra el Gobierno. ¿Fue un lapsus leer esta orden, como sostuvo el ministro Marlaska? ¿Tiene que corregir en algo sus palabras? Pregunta también Informativos Telecinco. ¿Puede aclarar si sus declaraciones del domingo responden a la instrucción dada a las comandancias por el Estado Mayor de la Guardia Civil que usted dirige, en la que pide que recopilen informaciones que puedan suponer desafección a las instituciones del Gobierno? ABC dice, sus declaraciones del pasado domingo fueron un error o una malinterpretación de la orden dada por el Estado Mayor de la Guardia Civil. ¿Puede explicar la finalidad del correo publicado que apunta a controlar la desafección sobre las instituciones del Gobierno? También la sexta pregunta en idéntico sentido. Hoy hemos sabido que se pidió a las comandancias buscar bulos o fakes que provoquen desafecciones a instituciones del Gobierno. ¿A qué se refería cuando habla de instituciones del Gobierno? Sobre bulos y desinformación, déjenme que les diga que estamos hablando de un asunto muy serio que no solo afecta a España, sino que también afecta al resto de los países del mundo. Y sobre este asunto quiero precisar mis palabras del pasado domingo. Cuando he hablado de bulos y desinformación, me refiero a que la monitorización que realiza la Guardia Civil de las redes sociales de Internet trata de identificar esos bulos, esa desinformación de origen incierto, que puedan generar, y lo dije en su momento, estrés social, alarma social, en cuestiones que en estos momentos tienen que ver con la enfermedad y con la salud. Y estas actividades que hace la Guardia Civil siempre se hacen con un escrupuloso respeto al derecho a la libertad y a la libertad de expresión y a la crítica. La Guardia Civil es garante, sin ningún género de dudas, de los derechos fundamentales que figuran en nuestra Constitución, y entre esos derechos se encuentran la libertad de expresión y la libertad de información. Y en relación con el documento, efectivamente se trata de un documento que yo remarcaría de carácter interno, en el que se le pide a las diferentes unidades de la Guardia Civil que den cuenta al Estado Mayor de todas las actividades, y repito, todas las actividades que se realizan en el ámbito cibernético. Denuncias, estafas, fraudes, investigaciones judicializadas, denuncias administrativas, etcétera. Y además, también se les pide que identifiquen, que estudien y que hagan un seguimiento de los bulos y desinformaciones, pero esto no implica ninguna acción más allá de detectarlos para poder advertir de ellos a la ciudadanía y disminuir la alarma social o el estrés. Y cuando me refiero a instituciones, déjenme que les explique. Estamos hablando de instituciones del ámbito local, del ámbito autonómico, del ámbito estatal, en fin y al cabo, instituciones de todo el Estado. Y repito, hablamos de bulos y desinformación de carácter incierto, con ánimo de generar desconfianza en la ciudadanía y alarma. En ningún momento estamos hablando de crítica política o de ciudadanos que lo hacen amparados en sus derechos de libertad de expresión y de información, que son los derechos que, como he dicho antes, están reconocidos en nuestra Constitución. Para el doctor Simón, datadista, le pregunta por qué ha desaparecido de la información epidemiológica diaria que deben dar las comunidades el número de pruebas PCR. ¿Se va a hacer pública esa información que se facilitaba teóricamente diaria y por comunidades hasta hace unos días? Sí, la información de las pruebas que se realizan en las comunidades autónomas
no es una información fácil de obtener. Tenemos diferentes tipos de casuística que nos generan una interpretación complicada y que debemos de tratar de refinar. De hecho, el número de pruebas de PCR no es equivalente al número de pacientes diagnosticados. Hay pacientes a los que se les hacen PCRs varias veces para el diagnóstico, para garantizar que ya no son infectivos, etc. Hay PCRs que se realizan a pacientes que ni tienen ni han tenido y además ninguna sintomatología y que posteriormente dan negativos, y por lo tanto el número de PCRs, el número de casos y el número de PCRs por persona son datos complicados que hay que valorar, no complicados, son datos que hay que tener para poder valorarlo correctamente. La información que se pedía a las comunidades autónomas, si no recuerdo mal, no se ha hecho en ningún momento pública por estas razones, porque son informaciones además parciales que no todas las comunidades autónomas estaban en disposición de proveer. Sin embargo, sí que es cierto que en las últimas semanas se han ido estableciendo mecanismos para aportar esa información de una forma más agregada, que sí que es cierto que permite un análisis menos fino, pero sí que permite una evaluación más genérica por semana, por ejemplo, de estos datos. Esa información, además, se está trabajando por otras fuentes que no son directamente las que utiliza la unidad que yo dirijo, y por lo tanto entendemos que es una información a la que nosotros utilizamos para valorar la situación actual. Los datos, entiendo que cuando se tenga una garantía de calidad suficiente se dispondrá de ellos de forma abierta, pero sí que, aunque puede ser que en algún momento se haya informado durante algún periodo de tiempo corto de ellas en los informes diarios, sí que me consta que hace ya mucho tiempo que no se incluye por estos motivos que les acabo de comentar. Hay unas preguntas también dirigidas a la Secretaria General de Transportes, que concretamente llegan desde el Diario del Puerto, que se pregunta, ante lo que considera un crecimiento de la inquietud en el sector del transporte por carretera, por el riesgo de transmisión del virus en las operaciones de carga y descarga, por falta de guantes, comenta Diario del Puerto. ¿Tiene previsto el Gobierno ser más restrictivo y prohibir que esta tarea la hagan los conductores de camión? Para garantizar esta actividad, además de mascarillas, ¿el Gobierno tiene previsto proveer de guantes a este sector? Bueno, en este sentido, lo que ha hecho el Ministerio de Transportes es recomendar que los transportistas no procedan a esas operaciones de carga y descarga. Y así lo hemos trasladado a las principales asociaciones de cargadores, que a su vez están colaborando para que, cuando sea posible, eso sea así, es decir, que los transportistas no hagan las operaciones de carga y descarga. En este sentido, la Comisión Europea se ha pronunciado en el mismo sentido. La posibilidad de hacer una prohibición general es una posibilidad que realmente no es una solución factible, porque hay una cantidad de casuísticas en las que no resultaría de aplicación. La cuestión es que los transportistas tienen que tratar de mantener las máximas, igual que todos los ciudadanos, las recomendaciones generales de mantenimiento del distanciamiento, lavarse las manos lo más posible. Y en cuanto al posible reparto de guantes, la verdad es que el Ministerio decidió en su momento proceder al reparto de mascarillas porque había una situación de desabastecimiento puntual y así se consideró. Hoy por hoy parece que no existe esa situación de desabastecimiento en el tema de guantes y, por tanto, no está previsto. Doctor, se pregunta también acerca de las mascarillas. El Faro de Melilla dice que hay muchos ciudadanos que están fabricando y donando mascarillas de tela de manera solidaria. ¿Cómo de eficaces son este tipo de mascarillas? ¿Hay alguna recomendación o precaución a tener en cuenta al respecto? Bueno, si no me equivoco, hay una norma UNE que se publicó recientemente o que se redactó y se aprobó recientemente, en la que se explica el tipo de tejido que se puede utilizar o que es eficaz para las mascarillas y cómo se tienen que fabricar y qué normativa tienen que cumplir, tanto en tipo de materiales como en características de elaboración. Obviamente, estas mascarillas, siempre que cumplan los criterios de la norma UNE, son útiles o son suficientemente útiles como para que las utilice la población, y entiendo que no es una prerrogativa de fabricación el ser una empresa de un tamaño determinado, que se pueden fabricar a nivel personal, pero siempre y cuando que se cumplan esta normativa. Fuera de eso no tengo mucha más información para poderles dar.
Formulamos una última pregunta que llega desde Servimedia. Si valora el Gobierno o se ha considerado autorizar autopsias especiales para investigar el coronavirus y poder aprender a combatirlo mejor. ¿Es posible hacerlo con plenas garantías de seguridad? Yo no sé lo que valora el Gobierno. Sí que puedo decirles lo de la garantía de seguridad para hacer una autopsia. Hay mecanismos de total garantía de seguridad para realizar las autopsias. De hecho, los médicos forenses siguen trabajando y siguen haciendo su trabajo, y entre los fallecidos a los que les hacen autopsias, obviamente puede haber personas infectadas con coronavirus. Pero si el Gobierno valora algo o no es una pregunta que yo pueda responderles. Para responder a preguntas del Gobierno estará la rueda de prensa del Gobierno tras la celebración del Consejo de Ministros, que ahora mismo se está desarrollando en las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional. A esa rueda de prensa concurrirán hoy, en torno, pudiera ser 1:30 o 2 de la tarde, luego concretaremos la hora, la ministra portavoz María Jesús Montero y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Gracias a todos los intervinientes y a los medios participantes. Buenas tardes. Muchas gracias.